Vamos a ver cómo se aplica esto al ejemplo de la catenaria. En el problema de la catenaria teníamos que minimizar este funcional siendo la función i una función que en x1 vale 1, en x2 vale 2 y con la condición de que la integral esta valga L, que era el largo de la cuerda. Y para este funcional, la función f que está involucrada vendría a ser f de x y' igual a i por raíz de 1 más i' cuadrado. Y entonces sus derivadas parciales, o sea, la derivada respecto de i, y segunda, nos dan que f sub i segunda igual 0 para empezar, porque en segunda no aparece en la ecuación. F sub i es la raíz de 1 más i' cuadrado y f sub i' es esa expresión que está ahí. Entonces, sustituyendo en la ecuación de Euler-Lagrange, bueno, vamos a tener que primero la tenemos que derivar respecto de x, f sub i' y nos da esta expresión. Y tenemos que hacer la derivada segunda de f sub i segunda, que como era nula va a dar 0. Y sustituyendo en las ecuaciones de Euler-Lagrange, nos termina dando esta expresión como ecuación de Euler-Lagrange. ¿Sí? Esto se puede simplificar de esta manera y nos queda que la solución tiene que cumplir que i segunda sea 1 más i' cuadrado sobre i. La segunda condición de Euler, que es que f sub i segunda en x1 y en x2 valgan 0, se verifica automáticamente porque es nula. Vamos a ver ahora el caso que la función sea vectorial, la u. Entonces, vamos a considerar como ejemplo este funcional, parecido al anterior, lo único que la función u es vectorial y que para no complicarnos la vida ahora, solamente suponemos que depende de la función u y de su gradiente, no de las derivadas segundas de u. Y que las condiciones, bueno, tiene condiciones para todos los componentes de la u en x1 y en x2. Podemos en este caso definir la variación del funcional de la misma manera que antes para cada una de las funciones incógnitas y se puede demostrar que todas las variaciones tienen que ser nulas en el mínimo del funcional. Entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange nos van a terminar quedando iguales, lo único que van a ser vectoriales, o sea que para cada componente de u se tiene que cumplir, en este caso la ecuación de Euler-Lagrange, como no está la u segunda, la derivada segunda, entonces pierde un sumando en la ecuación de Euler-Lagrange, nos queda simplemente que f sub u sub la componente u sub i menos la derivada de respecto de x de f sub u' sub i. Recuerden que este subíndice significa derivada parcial, ¿sí? O sea, f sub u sub i es la derivada parcial de f respecto de la variable u sub i. Y f sub u' sub i es la derivada parcial de f respecto de la variable u' sub i. Bueno, estas ecuaciones van a tener que ser nulas, que cumplirse para todas las componentes de la u de 1 hasta n. Bueno, vamos a ver ahora el ejemplo de que tengamos orden superior al segundo orden. O sea que estamos otra vez en una sola en una función escalar u, pero el funcional depende no solo de x y de u, sino de todas las derivadas hasta la enésima. Y va a haber condiciones de contorno para u', y hasta la derivada n-1. Y bueno, se puede llegar a obtener una ecuación de Euler-Lagrange que ahora va a ser de este estilo, donde fíjense que va teniendo a f sub u y después alternativamente restando y sumando las derivadas de respecto de x cada vez de un orden superior
de la derivada de f parcial respecto de u' u segunda hasta la derivada enésima. Así queda la ecuación de Euler-Lagrange cuando el funcional depende de las derivadas hasta la enésima de u. Y finalmente vamos a ver qué pasa cuando tenemos varias variables, o sea, cuando la función u no es una función de una variable, sino de varias variables. Y vamos a introducir como notación, porque se va a complicar de otra manera, que u de x, del vector x, es u de x1, de x2, x3, no nos vamos a meter en más dimensiones para no complicarnos ahora, que va de un conjunto omega, que es el campo en los reales, o sea, la función es de varias variables, pero de valor escalar. Le vamos a llamar gamma a la frontera de omega, y le vamos a llamar p a la derivada de u respecto de la primera variable x1, q la derivada de u respecto de x2 y r la derivada de u respecto de x3. O sea, pqr vendría a ser el gradiente de u. Y lo que queremos minimizar entonces es una integral sobre el campo omega de una función f que depende de las tres variables espaciales, x1, x2, x3, las tres variables independientes, pero también de u, p, q y r, o sea, de la función u y de sus tres derivadas parciales. Y esto se va a minimizar en el conjunto B de las funciones de omega en R que sean derivables, que tengan derivadas parciales y tales que u valga algo y sea igual a una función g en la frontera, que vendría a ser la condición de contorno. Entonces, vamos a considerar una funciones phi de omega en R que valgan 0 en la frontera y epsilon perteneciente a R, y supongamos que u sub 0 es solución, y definimos u como u sub 0 más epsilon phi, donde esta phi pertenece a, perdón, u igual a u sub 0 más epsilon phi va a pertenecer a B, porque phi vale 0 en la frontera y u sub 0 vale lo que tiene que valer. Entonces, sucede que j, si es solución j, si u sub 0 es solución, j de u sub 0 tiene que ser menor o igual que j de u para cualquier epsilon y para cualquier phi. ¿Sí? Esto es muy similar a lo que vimos en una sola variable. Entonces, la condición necesaria va a ser de que la derivada de j de u sub 0 más epsilon phi respecto de epsilon igual 0 sea 0. Y eso es lo que se define como la variación del funcional j en u sub 0 phi. O sea, tenemos la misma condición necesaria que antes. Y entonces, haciendo ahora otra vez, desarrollando lo que vale esta integral, derivando la integral de f respecto de epsilon en epsilon igual 0, nos va a terminar quedando la integral sobre omega de f sub u por phi más el gradiente de phi, producto directo con el vector formado por las derivadas parciales de la función f respecto de p, q y r, que si se acuerdan eran a su vez las variables que significaban las tres derivadas parciales de la u. Entonces, la condición necesaria, en forma resumida, nos queda que la integral sobre omega de f sub u por phi más gradiente de phi por fp, fq, fr sea igual a 0. Esta es condición necesaria para la minimización. Entonces, si usamos el teorema de la divergencia, que nos dice que la integral sobre omega del gradiente, de la divergencia de f, que es el gradiente producto directo de f, una función escalar, vectorial dentro de omega, el teorema de la divergencia dice que esta integral de la divergencia es igual
a la integral de superficie sobre la frontera de omega de la función vectorial f producto el vector normal de la superficie. Y como además tenemos que para un producto, si la divergencia de una función escalar b por una función vectorial g es igual al gradiente de b, producto directo por la función g, más b por la divergencia de la función g, entonces sustituyendo en la ecuación anterior, terminamos obteniendo que la integral sobre omega del gradiente de b por g es igual a menos la integral sobre omega de b por la divergencia de g más la integral sobre la frontera de omega de b por la función g integrada respecto del vector normal de la superficie. Aplicándolo a nuestro caso, entonces nos queda que 0, que tenía que ser igual a la integral de f sub u por phi más el gradiente de phi por la función vectorial fp fr, esta vendría a ser la g de la fórmula anterior. Bueno, aplicando esta fórmula que se deduce del teorema de la divergencia, nos queda esta, que tiene que ser 0, esta suma de integrales abajo, la de fu por phi sobre omega, menos la de phi por la divergencia de f sub q sub r, más la integral sobre gamma, que era la frontera de omega, de phi por fp fq fr respecto de el vector normal en la superficie de la frontera. Pero se puede simplificar esta expresión eliminando la integral de superficie sobre gamma, porque la función phi vale 0 en gamma, y entonces nos quedan solamente las dos primeras integrales, que son integrales sobre omega, ¿sí? Y lo que tiene que ser 0 es entonces la integral sobre omega de fu por phi menos la integral sobre omega de phi por la divergencia de fp fq fr. Entonces, juntándolo en una sola integral, nos queda que la integral sobre omega de phi por fu menos la divergencia fp fq fr tiene que valer 0, y esto tiene que ser así para todo phi que cumpla que phi sea 0 en gamma. Entonces, la única manera de que eso suceda así es que el factor fu menos nabla producto fp fr sea 0 en gamma, ¿sí? En forma similar a lo que vimos en una variable. La única forma de que para todo phi la integral de 0, que este factor sea 0 en todo gamma. Y entonces llegamos a a la ecuación esta, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, de que es la ecuación de Euler-Lagrange en este caso, de que fu menos esta divergencia justamente de fp fr se puede escribir como la derivada de fp respecto de x1 más la derivada de fq respecto de x2 más la derivada de fr respecto de x3 es igual a 0 entonces en gamma. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange en el caso varias variables. Y como ejemplo vamos a ver, a considerar el funcional que es la integral sobre omega del módulo cuadrado del gradiente de u. En este caso entonces la función f sería f de x1, x2, x3 sub pqr igual a el integrando, que es el módulo cuadrado del gradiente de u, y como el gradiente de u es pqr, el módulo cuadrado es p cuadrado más q cuadrado más r cuadrado.
Entonces las derivadas de esta función f serían respecto de la función u, respecto de u es 0, porque no aparece, respecto de p es 2p, respecto de q es 2q y respecto de r es 2r. Y entonces nos queda la ecuación de Euler-Lagrange, nos queda 0, porque f vale 0, menos la derivada de 2p respecto de x1, menos, más la derivada de 2q respecto de x2, más la derivada de 2r respecto de x3. Y recordando que p, q y r eran las derivadas de u respecto de x1, x2 y x3, entonces estas nos quedan las derivadas segundas de u respecto de x1, de x2 y de x3, que sumadas y por menos 2 tienen que dar 0. O bien se puede escribir como nabla cuadrado u igual 0, ¿sí? Que es el laplaciano, el operador laplaciano de u, ¿sí? Igual a 0. Eso sería entonces la ecuación de Euler-Lagrange para este funcional que estamos viendo en este ejemplo.